María Corina y los yanquis acaban de mearle la cara a Maduro. Y espérate que no le haya gustado y todo. No more Vietnam. No more Somalia. No more Irak. No more Afganistán. No more Libia. ¡Basta de guerras eternas, carajo! Porque sí, el 10 de diciembre tuvo lugar, como se preveía, la entrega del Premio Nobel de la Paz. Quien se lo ha ganado es María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Aunque bueno, desde las elecciones de julio de 2024 podríamos decir que no es la oposición, sino el actual gobierno legítimo. Aunque para evitar líos seguiremos diciendo oposición, aunque matizando que es oposición al régimen dictatorial de Maduro y compañía. Y es que no hay mierda que me encabrone más que oír a los untados por el régimen chavista decir que esta mujer anda pidiendo una invasión sobre Venezuela y que es una golpista. No se puede entender, ya digo, de otra manera que como una operación política de golpistas y genocidas la concesión del premio a una mujer que está pidiendo la invasión militar de su país. No, golpista fue Chávez, que en el 92 trató de dar un golpe de estado con otros tenientes coroneles del ejército venezolano. De hecho, contra el gobierno legítimo del momento. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y desde que parasitó el país podríamos decir que se ha robado prácticamente todas las elecciones. Aunque oye, al César lo que es del César. Su golpe, aunque fue un fracaso, vino como respuesta al caracazo y a la situación económica desastrosa de Venezuela, la represión del gobierno de turno y el descontento de la población. De hecho, las elecciones del 98 las ganó. Por poco, pero las ganó. En Venezuela tiene su hora. Y es que llegó la hora del pueblo. Así es como muere la libertad. Con un estruendoso aplauso. Y que las ganase es algo que debería preocupar a cualquier país democrático, porque los políticos suelen dar asco, sí, pero cuídate de los populistas, especialmente de los que te alaban la clase pobre, porque si los pobres son su sustento, entonces no solo van a asegurarse de seguir manteniendo los pobres, sino que van a tratar de aumentar ese colectivo, y para ello llevarán al país a la ruina si hace falta. Ya lo dijo la propia hija de María Corina en el discurso de aceptación del premio. Para cuando quieres darte cuenta, el populista de turno te ha destrozado las instituciones. Para el momento en el que reconocimos lo frágiles que se habían vuelto nuestras instituciones, un hombre que una vez había liderado un golpe militar para quitar la democracia había sido elegido presidente. Muchos pensaban que el carisma podía sustituir al derecho y del 91 en adelante el régimen desmanteló nuestra democracia, violando la Constitución, falsificando la historia, haciendo corrupción en las fuerzas militares, haciendo censura en la prensa, manipulando las elecciones, persiguiendo y dañando toda nuestra maravillosa biodiversidad. Algo que quizás podemos aprender los españoles cuando nos dicen que los jueces son la última barrera de protección contra la corrupción y el mamoneo que se nos traen en el país. Todo esto mientras nuestro actual gobierno se ve inmiscuido en una innumerable cantidad de tramas de corrupción, abuso sexual y tintes cómplices con la narcodictadura venezolana. Vamos a mirar a José Luis Rodríguez Zapatero. Ojo a esta información. Según Voz Populi, la administración Trump estaría apuntando directamente a Zapatero. Estaría planeando emitir una orden internacional de arresto contra Zapatero por sus vínculos con Venezuela. La justicia de Estados Unidos está muy interesada en apuntalar cuanto antes la apertura de un proceso penal contra Zapatero. Bueno, es que esta mañana he leído la noticia de que han detenido al CEO de Plus Ultra, una aerolínea muy vinculada al chavismo. Señor Zapatero, ¿qué le parece que la policía haya detenido al dueño de Plus Ultra en una operación por blanqueo de capitales? Íntimo amigo suyo, Julio Martínez. Yo ya simplemente estoy cogiendo las palomitas para ver qué es lo siguiente que sale. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy de lo que vamos a hablar es del Premio Nobel de la Paz que se entregó a María Corina, aunque técnicamente fue su hija quien lo recogió porque ella llegó horas más tarde. Comentaremos cómo se escapó esta mujer de entre las garras de la inteligencia, la contrainteligencia y la estupidez del régimen chavista, así como de sus compinches cubanos y rusos, de cómo la realidad supera la ficción y ya de paso echaremos un ojo al nuevo escalón que han subido los yanquis en lo que ya no es un país, sino una olla a presión que se va calentando poco a poco. Pero antes no olvides suscribirte, dejar un like, una compartida y una comentada que ayuda mucho. Vamos al lío. Primero lo primero, María Corina recibe el Nobel de la Paz. O bueno, técnicamente su hija, porque ella no llegó a tiempo. Un pequeño detalle logístico que es muy necesario viendo cómo se escapó del país. Pero ya llegaremos a eso, porque quien le concede el premio con mucha cercanía es el Comité Noruego del Premio Nobel, y específicamente su presidente Jørgen Vande Fritnes. Se trata de un activista noruego de derechos humanos y el presidente más joven del comité. Además, ha sido secretario general del PEN de Noruega. Sí, ya sé lo que ha sonado. Pero hablamos de una organización que defiende la libertad de expresión y apoya a escritores perseguidos. Como veis, se trata de una persona que entiende perfectamente la injusticia que los venezolanos vienen sufriendo desde que el chavismo se instauró para joder la vida a sus compatriotas y la del que pillasen de por medio. Y sé que, aun con este contexto, os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver Noruega con Venezuela? El país de Europa con más conexión y el que más debería estar presionando a la narcodictadura es España, ¿no? Pues no, porque cada vez queda más claro que el gobierno actual del PSOE le debe algo al régimen chavista. Trump planea una orden de arresto contra usted, señor Zapatero. ¿Qué opina?
¿Le preocupa acabar en prisión? ¿Cuáles son sus vínculos con la narcodictadura venezolana, señor Zapatero? ¿Usted está tranquilo? ¿Usted está tranquilo? Pero es que lo de Noruega es otra película. Veréis, desde 2019 Noruega actuó como un facilitador internacional en negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición con el objetivo de encontrar una solución política a la crisis que se estaba dando en Venezuela desde hacía 2 décadas. El gobierno y la oposición de Venezuela negocian en Noruega. Así lo asegura la prensa del país nórdico y así lo ha reconocido indirectamente el propio Nicolás Maduro. Ministro Jorge Rodríguez no está en Venezuela ahorita, bueno, se encarga Jorge Márquez. Jorge Rodríguez está cumpliendo una misión en el exterior, muy importante. El país escandinavo contó con el apoyo de otras diplomacias y organismos internacionales para promover esas mesas de diálogo entre partes, que suenan a lo que son, mucha paja y pocos resultados. En 2019, de hecho, hubo rondas de diálogo entre representantes del gobierno y de la oposición con mediación de estos noruegos. Estas incluyeron reuniones exploratorias en Oslo y otra mesa de conversaciones que daría pie a los acuerdos de Barbados. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo político duradero, por no decir que el chavismo se pasó todo aquello por el forro de los cojones. ¡Me resbala! Y en septiembre de 2019 la oposición dio por terminadas esas negociaciones después de que el oficialismo dejase de participar activamente y el diálogo quedase parado. En Oslo se presentó la misma carta que estamos presentando aquí en los medios, que ¿cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger. Esto desembocaría en los acuerdos que ya hemos comentado, ya que en 2023 se firmó en Barbados un acuerdo mediado por Noruega que incluía el compromiso sobre garantías electorales y derechos políticos con miras a unas elecciones presidenciales transparentes y limpias en 2024. Y yo hablo con la verdad y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Estos acuerdos se consideran una pintada de cara para Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, porque estos compromisos tampoco se cumplieron como estaba previsto. O bueno, en el lenguaje sencillo, aquello de que el chavismo se lo pasa por el forro de los cojones. ¡Me resbala! Especialmente en lo relativo a la apertura electoral y las condiciones democráticas en Venezuela. De hecho, las elecciones de 2024 fueron un puto robo a mano armada por parte del chavismo, literalmente porque la única manera de que estos se mantengan en el poder es mediante el ejército venezolano. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son, primero, Nicolás Maduro Moro. 7.000 millones de puntos más para Gryffindor. ¡Ay! En 2024 la oposición venezolana incluso anunció que denunciaría ante Noruega que el gobierno de Maduro estaba violando los acuerdos pactados en estas negociaciones, en particular en lo referente a la promoción de derechos políticos y garantías electorales que habían sido comprometidos. Es decir, que los noruegos se tomaron en serio lo de las negociaciones, fueron neutrales, pacientes, insistieron en el diálogo, la democracia, las garantías electorales. ¿Y qué hizo Maduro? Lo de siempre, engañarlos, usarlos como pantalla y violar absolutamente todo lo pactado. Y bueno, los noruegos son buena gente, pero no son tontos y no se han olvidado de todo esto. Mr. Maduro. Señor Maduro, Acepte los resultados de la elección y retírese. Lay the foundation. Establezca un cimiento. Cuando Noruega dedica un Nobel a tu principal rival político, lo que está haciendo es señalarte a ojos de todo el planeta como una lacra, un paria, una rata que se agarra al poder desesperadamente cuando la realidad es que ya lo ha perdido. Es la mayor humillación internacional que un líder no reconocido puede recibir. El equivalente diplomático a bajarse la cremallera, apuntar hacia Miraflores y poner en marcha el aspersor. Y por eso este Nobel es tan importante, porque no es un adorno, es un gesto político coordinado, uno que dice: Maduro, tu tiempo se acabó. Algo que parece acompasado con las últimas declaraciones de Trump sobre los días que le quedan a Maduro en el país que tiene ocupado. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del cargo? No lo quiero decir, pero ¿Pero lo quiere fuera? sus días están contados. Bien, pero ahora viene la parte que es más peliculera, porque sí, el Nobel ya era una bofetada elegante con el guante blanco. La fuga de María Corina, en cambio, es un guantazo con los anillos puestos. Aquí es donde el régimen chavista quedó retratado como lo que es, un aparato incapaz, improvisado, chapucero, que funciona muy bien para reprimir a su población en general, pero que queda en bragas cuando se trata de contrainteligencia. Porque lo que sabemos, y repito, lo que sabemos es solo la punta del iceberg, y hablamos de la operación de extracción para María Corina. Varias rutas, compartimentación total, apoyo internacional y elementos que recuerdan muchísimo a la Operación Argo o a la más reciente Operación Guacamaya, así como a algún otro manual de operaciones clandestinas que los cubanos creían que solo usaban ellos. Hablaron los asilados rescatados en la embajada argentina ubicada en Caracas, en medio de esta misión que ha tomado por nombre Operación Guacamaya. Ha sido un rescate gracias a la valentía de muchos y de los Estados Unidos,
hablamos de una extracción con 1000 alternativas. Había un plan A, plan B, plan C y probablemente un plan X por si María Corina tenía que salir disfrazada de paquete de Amazon. Rutas terrestres hacia la frontera, rutas marítimas hacia islas neerlandesas como Curazao y rutas aéreas con escalas directas. Aunque sí, la hipótesis más verosímil es la de Curazao. Tiene sentido porque es una isla con presencia occidental, tráfico aéreo discreto, inteligencia estadounidense garantizada y un historial de operaciones encubiertas más largo que el currículum de Delphi cuando hay maletas de por medio. La clave fue la compartimentación total. Esto fue de manual. Cada persona sabía solo aquello que necesitaba saber. Nada de cadenas largas, nada de teléfonos abiertos, nada de, oye, al final salimos mañana, no se lo digas a nadie, ¿eh? La oposición venezolana aprendió a la fuerza que el régimen se filtra en todos lados. Así que esto se manejó como lo hace cualquier agencia seria. Información fragmentada. Es más, se habla de que se hizo lo mismo al régimen, porque hay infiltrados en el propio sistema actuando a favor de María Corina. Estos infiltrados habrían dado a entender que María Corina salió hace tiempo del país para ir reblandeciendo la vigilancia chavista y cubana sobre las embajadas donde podría estar esta mujer. Y sí, por supuesto que hubo apoyo internacional para que esta operación tuviese éxito. Digamos que ciertos países que empiezan por E y terminan por Estados Unidos de América tienen interés en que la líder democrática venezolana no sea torturada en el helicoide. Para poneros más contexto, hay una teoría que habla de que la CIA podría haber logrado infiltrar a María Corina en el último vuelo de deportados que llegó desde Estados Unidos a Venezuela. Y digo el último porque literalmente es el último que va a haber por ahora, ya que Estados Unidos ha cortado hasta este tráfico aéreo. Algo que da a entender que los estaban manteniendo como posible vía de extracción para este activo. Pero va cogiendo más peso una tesis que habla de una extracción en lancha hasta Curazao desde la costa de Falcón. Según esta hipótesis, se habría trasladado por tierra a María Corina hasta la costa para luego embarcarla en una lancha de mierda camuflada para emprender su viaje hasta Curazao. Hablamos de una distancia que podría variar de 70 a 140 kilómetros en función del punto de salida. La idea es que habrían llegado a medio camino y habrían embarcado en un buque yanqui o neerlandés para recorrer el resto del camino. Todo ello mientras vimos en el Flight Radar aquellos F-35 y F-18 entrando directamente en el Golfo de Venezuela, tal vez como apoyo o tal vez como distracción, por no mencionar la presencia de un dron MQ-4C Tritón con designación Black Cat durante todo el operativo patrullando la costa venezolana. Este tipo de dron suele incorporar un radar de apertura sintética para ver detalladamente la superficie terrestre y marítima, sensores electro-ópticos e infrarrojos para rastrear barcos o movimientos, y su capacidad SIGINT que le permite interceptar comunicaciones y señales. No sé, puede que no tuviese nada que ver con la operación, pero me cuesta creerlo porque encaja con lo que el equipo de extracción necesitaría en tierra para tener ventaja sobre los que tratan de impedirles la huida, precisamente. Y esto es prueba de que la realidad muchas veces supera la ficción, porque Argo es una película buenísima, precisamente al estar inspirada en sucesos reales, como lo fue el intento de extracción del personal diplomático de Irán. Y digo intento para no haceros spoilers, claro. Pero vamos, me quedo más con la idea que tenía James Franco de cómo sería su extracción de Corea del Norte tras cumplir su misión de matar a Kim Jong-un. ¿Y qué pasa cuando escape del edificio, Dave? Miro por encima del hombro, veo a Aaron y le cojo de la mano. Corremos hacia el bosque donde seguro habrá un túnel secreto. Salimos de dicho túnel en un punto preestablecido. El equipo 6 de los SEALs aparece. Nos mete en una de esas lanchas hinchables, salimos al agua y nos largamos de ahí camino hacia usted. La operación, sea quien sea el artífice y fuese como fuese la salida, deja al régimen en ridículo. Los cubanos quedaron como Mateus, los rusos si participaron quedaron peor aún, y el SEBIN, bueno, el SEBIN ya solo sirve para perseguir a tuiteros y secuestrar coroneles jubilados. Quiero decir, ¿sabéis lo que significa para un régimen autoritario que te logren sacar a la líder de la oposición sin que te enteres? Que no controlas ni tu territorio, ni tus aeropuertos, ni tus islas de vigilancia. Y para Maduro, cuyo poder depende del miedo, esto es un misil directo a los cimientos, un insulto, una burla, un recordatorio de que hay fuerzas más grandes que él moviendo los hilos. O sea, que queda como un monigote que está a verlas venir. Y para cerrar este vídeo solo quiero comentar el remate de la faena estadounidense con el petrolero capturado en la costa venezolana. Un petrolero sancionado, de esos que usan para esquivar las restricciones internacionales, cayó en manos de los estadounidenses en el Caribe. Y esto es importante decirlo. Ese petróleo no va a alimentar hospitales, escuelas ni programas sociales. Eso ya no existe, eso murió hace tiempo. Ese petróleo va para pagar a la jerarquía militar, financiar a grupos criminales afines, comprar lealtad política, pagar favores a Rusia, Irán o China y mantener al régimen respirando artificialmente. No solo el venezolano, claro, también el cubano y el nicaragüense. Y a ver qué pasa en Honduras, que ya han salido los de Libre diciendo que no van a aceptar el resultado electoral. La captura del barco es un mensaje clarísimo de estrangulamiento al régimen. Estrangulamiento que no sabemos cuánto están dispuestos a aguantar. Es un golpe económico directo a la yugular del chavismo. Un golpe que, sumado al Nobel y a la fuga, convierte esta semana en una de las peores derrotas estratégicas del régimen desde siempre. Pero bueno, esto es lo que os cuento yo sin tener ni idea del asunto, así que ahora te toca ilustrarnos a nosotros. ¿Ha sido esta otra humillación para Maduro o crees que les ha dejado huir a propósito para evitar un conflicto? ¿Es el Nobel de la Paz la venganza de los noruegos por años de mamoneo y promesas rotas del chavismo? Y lo más importante, ¿será ese petrolero el único que veamos caer en manos yanquis? Te leo, suscríbete, comenta, comparte y oye, pilla una membresía como estos mataos que me mantienen a flote como Maduro mantiene a Cuba. En especial a los másters de Zar Games, Drago, Daniel Chivico Rey, Leonardo Maza, Lautaro Chazarreta, Khabib, Nicochom y Sebastián Castillo. Hasta la próxima.